A ver, hablemos de cáncer de mama, pero quizá no de la forma que se suele hacer. Porque esta no es solo la historia de una enfermedad, es, de verdad, una de las grandes historias de éxito y progreso de la ciencia moderna. Acompáñenme en este recorrido para entender cómo la ciencia ha transformado por completo nuestra forma de verlo y de tratarlo con el paso de los años. Bueno, para que nos demos una idea de la magnitud del desafío, empecemos con un número que impresiona. Solamente en Estados Unidos se diagnostican cerca de 250,000, sí, 250,000 casos de cáncer de mama invasivo cada año. Esta cifra, por sí sola, ya nos dice por qué este tema es tan urgente e importante. Pero, y aquí es donde empieza la verdadera historia, la parte esperanzadora. A pesar de que es el cáncer más común en mujeres, si no contamos el de piel, claro, el progreso que hemos logrado es increíble. Fíjense, en las últimas 3 décadas la mortalidad ha bajado más de un 30%. Es justo eso, la historia de un desafío gigantesco. Sí, pero también de una respuesta científica que ha sido todavía más grande. Muy bien, empecemos por el principio. Para entender todo esto, primero hay que tener claro el panorama general. O sea, ¿qué es exactamente el cáncer de mama? Bueno, si nos vamos a un nivel celular, la definición es súper precisa. Es una proliferación maligna de las células epiteliales, o sea, las células que recubren los conductos o los lobulillos del seno. Es justo ahí, en esas estructuras que son microscópicas, donde todo, absolutamente todo, comienza. Y ojo, porque ese comienzo no es como prender un interruptor, no es un evento de un día para otro. Es un proceso. El cáncer de mama se va desarrollando a lo largo de lo que llamamos un continuo, como una serie de etapas que los científicos han logrado mapear para entender cómo evoluciona. Este viaje, por así decirlo, empieza con una célula normal, sanita. Esa célula puede, digamos, cambiar y pasar a un estado in situ, que significa que está ahí pero contenida, no se ha salido de su sitio. Ahora, si esto avanza, se puede volver invasivo, y ahí ya empieza a extenderse a los tejidos cercanos. Y la etapa final, la que más preocupa, es la metástasis, que es cuando ya se propaga a otros órganos a distancia. Entender este modelo, estas fases, es clave para el diagnóstico y para saber cómo tratarlo. Bien, la pregunta del millón es, ¿qué hace que este proceso se ponga en marcha? ¿Qué aumenta la probabilidad de que empiece? Pues hablemos de los famosos factores de riesgo. Y aquí, de entrada, vamos a derribar un mito muy común. La gente piensa que es casi todo hereditario, pero no. La gran mayoría de los cánceres de mama, hablamos de entre un 85 y un 90%, no están ligados a que haya muchos casos en la familia. Solamente un porcentaje chiquito tiene ese componente hereditario tan claro. Para que esto quede claro, hay que diferenciar dos tipos de mutaciones. Por un lado, están las mutaciones germinales. Esas son las que se heredan, como las de los famosos genes BRCA1 y 2. Vienen de familia y están en cada célula del cuerpo. Pero por otro lado, están las mutaciones somáticas. Estas no se heredan, se adquieren a lo largo de la vida y ocurren solo en las células del tumor. Y aquí está el dato clave. La mayoría de los cánceres vienen de estas últimas, de las que aparecen con el tiempo. Entonces, si la herencia no es el factor principal, ¿cuáles sí lo son? Bueno, hay algunos que simplemente no se pueden cambiar. El principal es ser mujer, seguido por la edad, sobre todo después de los 50 años. Pero hay otros que sí tienen que ver con la exposición a hormonas, como los estrógenos, a lo largo de la vida, y también con factores de nuestro estilo de vida, como la obesidad o el consumo de alcohol. Y claro, como no todos los factores de riesgo se pueden controlar, ¿cuál es nuestra mejor arma? Sin duda, la detección temprana. Se convierte en la herramienta más poderosa que tenemos. Y no es solo una idea, ¿eh? Su poder se puede medir. Pensemos en esto. Gracias a la mamografía de rutina, la mortalidad por cáncer de mama en mujeres de más de 50 años ha bajado entre un 20 y un 25%. Es un montón. Encontrar la enfermedad cuando apenas está empezando cambia el pronóstico de una manera radical. Pero el avance más espectacular de las últimas décadas no está solo en encontrarlo a tiempo. La verdadera revolución está en cómo se trata la enfermedad una vez que se diagnostica. Hoy hemos entrado de lleno en la era de los tratamientos dirigidos y personalizados. Ya no es un tratamiento para todos. Y la pregunta obvia es, ¿y cómo funciona eso? ¿Cómo se personaliza la lucha contra el cáncer? La respuesta es fascinante. Está en la biología única de cada tumor. Cada uno es diferente. Miren, la lógica es brillante. Los científicos buscan biomarcadores en las células del tumor.
Imaginen que estos biomarcadores son como cerraduras únicas en la superficie de la célula. Entonces, si un tumor tiene, por ejemplo, la cerradura de receptores de estrógeno, lo que se llama ER positivo, se puede usar una terapia endocrina como llave para cortar su combustible. O si tiene la cerradura ER2 positiva, se usan terapias anti-ER2 para bloquear la señal que le dice «crece, crece». Eso es la medicina de precisión en acción. Encontrar la llave correcta para la cerradura específica de cada tumor. Es increíble. Ahora, ¿qué pasa cuando la enfermedad ya se ha extendido? Ahí el enfoque cambia y se vuelve profundamente humano. El objetivo principal con la enfermedad metastásica es lo que se llama paliación. O, dicho de una forma más sencilla y directa, mantener a la persona lo mejor posible por el mayor tiempo posible. Ya no se trata solo de atacar la enfermedad a toda costa, sino de poner en primer lugar la calidad de vida. Y justo por todos estos avances, hoy podemos hablar cada vez más de un tema que antes era impensable: la vida después del cáncer. La supervivencia a largo plazo ya no es una excepción, es una nueva realidad para muchísima gente. Es que son millones de mujeres que ya son sobrevivientes de cáncer de mama. Y por eso, el enfoque de la ciencia ahora se está ampliando. Ya no solo se enfoca en curar, sino en manejar los efectos a largo plazo de los tratamientos y en vigilar ese riesgo, que aunque es pequeño, es real, de que la enfermedad regrese años después. La meta ahora es doble: asegurar la supervivencia, sí, pero también garantizar una vida plena y de alta calidad después del tratamiento. Y todo esto nos lleva a una pregunta final, una pregunta que, creo, resume perfectamente todo este viaje de progreso. Con estas terapias que son cada vez más y más precisas, más efectivas, ¿será que estamos en camino de convertir el cáncer de mama, por lo menos en muchos de sus tipos, en una enfermedad crónica, algo manejable, en lugar de una sentencia? Todo lo que hemos visto, toda la ciencia, parece apuntar a que la respuesta es un rotundo sí.